día, pero no estaba grabando. Ya, ahora empecé a grabar. Dime. El tema del mercado eficiente decía que era si no hay forma de reorganizar la producción de consumo sin esperar algún otro. ¿Cómo? eh, es que en la autoevaluación ¿Sí? salía que podíamos decir que era un mercado eficiente. Sí. Y en la materia parece que salía si no hay forma de reorganizar la producción de consumo sin esperar algún La otro. producción y el consumo. Sin, Ah, es- claro, sin esperar, en el fondo, una mejor asignación que eso tiene que ver con la asignación de recursos. Un mercado eficiente cuando se asigna de manera correcta los recursos. Y nunca olviden que los recursos, ¿qué es lo que son? Lo que requerimos para la producción de bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, un mercado se dirá eficiente cuando, ¿se acuerdan de la definición que vimos de óptimo paretiano cuando vimos la curva de transformación o frontera sí, posibilidades de producción? Ahí sí. les definí el concepto de óptimo paretiano. Si el mercado es eficiente, significa que en el punto en el cual estamos es un óptimo paretiano. Y si yo trato de salir de allí, impetrar un movimiento, el movimiento no va a ser óptimo paretiano. ¿Qué significa eso? Que no tengo otra forma de asignar ni la producción ni el consumo en el cual el bienestar para la sociedad en ese mercado que estamos analizando sea mayor. Ya. Si estoy en el caso de ser un óptimo paretiano, mediante un mercado cualesquiera en el cual las más de las, no siempre, lo estamos viviendo por efecto de la pandemia, las más de las veces, las más de las veces, lo mejor que podría ocurrir es que libremente oferentes y demandantes nos pusiéramos de acuerdo en los precios. Aun cuando no tenemos vinculaciones a nivel personal, yo no influyo en las decisiones del colectivo, como colectivo sí a la larga todos influimos en la decisión de todos, como colectivo, no de manera individual. Y si ocurre que logramos ponernos de acuerdo en un mercado, no sé, pues los celulares, en un caso como ese, lo mejor que puede ocurrir es lo que estoy diciendo, que oferente y demandante se pongan de acuerdo y se trancen los distintos modelos de celulares con las capacidades y toda la potencialidad que tiene cada uno de dichos celulares mediante el libre juego de la oferta y la demanda. Pero hay otros mercados, el mercado de la salud, el mercado, por ejemplo, en algún minuto lo que pedía alguna gente, en las mascarillas, en el agua, ¿cómo se llama este? Agua para tomar, se me olvidó cómo se llama, bueno, agua mineral o qué sé yo en los supermercados, o el alcohol gel, que la autoridad interviniera fijando precios. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese caso? Producto de la pandemia, producto de la distorsión que estaba ocurriendo en los mercados, en ese caso la asignación no era eficiente, por lo tanto, y que tiene que ver con los principios de la economía, en ese caso la intervención de la autoridad puede mejorar el bienestar, que es la diferencia entre el principio 6 y el principio 7. Si leen los principios de la economía, las más de las veces la eficiencia o la mayor eficiencia se logra mediante la libre interacción de consumidores y oferentes. Pero hay veces que no ocurre así porque hay externalidades negativas, hay algún tipo de distorsión y en ese caso, si la autoridad interviene, puede mejorar la asignación de recursos. Es decir, significa que la situación inicial no era óptima paretiana, y al intervenir el gobierno o la autoridad, ese movimiento sí va a ser óptimo paretiano y ahí mejora la eficiencia. Ya. Pero las más de las veces, en la gran mayoría de los mercados, no es así. Lo mejor que podría ocurrir es el libre juego oferta-demanda. Hasta el minuto hemos analizado solo la demanda. Ahora vamos a entrar con la oferta, en la teoría del productor. ¿Te queda un poco más claro? Sí, un poco más. Ya. De hecho, o sea, y tenía otras dos preguntas que no las quería hacer porque quizás eran muy, no sé, tontas, pero igual las voy a hacer.
No hay Era pregunta tonta. La respuesta puede ser tonta. había una pregunta en la autoevaluación que decía que si es que el Estado promovía el turismo en una ciudad o algo así, era que ¿cómo se llamaba eso? ¿Era subsidio al final la respuesta? Sí. Y que ¿Sí? tiene que ver más o menos con lo mismo que estamos hablando. En un caso como ese, podría estar ocurriendo, a ver, esto tiene que sustentarse y ampararse en su lógica y en su criterio. Usted obviamente vive en comunidad. Cualquiera de nosotros vivimos en comunidad, a eso me refiero. Y por lo tanto, a pesar de lo que podamos escuchar, aun cuando no debieran haber tantas voces en contrario, el comercio, ¿se acuerdan de los beneficios del intercambio? Cuando analizamos el ganadero y el campesino, por ejemplo. Sí. Ya. El turismo provoca bienestar, provoca beneficio. Piénsalo en una comunidad rural, que gente pobre, pero tiene la posibilidad, porque existen, lo que te voy a explicar. Hay comunidades rurales en las cuales se hace una especie de turismo aventura. Y va gente a esos lugares y se hospeda en las casas de los vecinos. Y adicionalmente, esos mismos vecinos u otro, podría ser, les dan alimentación. Entonces fomenta el intercambio. Por lo tanto, el turismo provoca beneficios. Yo, perdón, hijo, estoy en clase, te llamo a la salida. Perdón. Y No se preocupe. entonces, si esa comunidad no está generando recursos, por ejemplo, una posibilidad puede ser que la autoridad incentive. Y en ese caso, ¿cómo podría ser el incentivo? Mediante un subsidio correctivo. Más adelante en el curso, en la unidad 4, yo les voy a explicar, voy a tratar al menos, que se den cuenta que en un mercado que no está distorsionado, si el gobierno, si la autoridad interviene colocando un subsidio, eso es malo. Pero en un caso en el cual hay alguna externalidad positiva y una diferencia entre lo privado y lo social, la intervención de la autoridad, en este caso mediante la otorgación de un subsidio correctivo, puede llevar al óptimo de máxima eficiencia. Reitero, es movernos del principio 6 al principio 7 de la economía. Pero eso es, efectivamente. Que esas no me quedan tan claras. Y la última que no me queda muy clara, y con eso ya no Mira, pregunto más. mira, para que no nos separemos la realidad, cabros, si la economía es para el diario, no me refiero para el periódico, ¿eh? Para el diario me refiero para la vida cotidiana. Si te das cuenta qué es lo que está ocurriendo hoy día con la autoridad en términos de una serie de subsidios para las pequeñas y microempresas, ¿qué es lo que está haciendo? Creando leyes para que se puedan acoger a ella. Bueno, eso por un lado. Y por otra parte, le está otorgando subsidios. Permitió el beneficio de la no desvinculación, que por lo tanto la gente se puede acoger a recibir el subsidio de los fondos previsionales, pero sin perder el vínculo laboral. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Mejorar y sostener a las empresas. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con uno de los principios, el 8. En la medida que un país es capaz de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, su nivel de bienestar tiende a aumentar. Entonces está tratando de evitar la quiebra de algunas empresas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Le ha otorgado un subsidio a esas pequeñas y microempresas. Ahí es un subsidio correctivo, para corregir algo que está ocurriendo en el mercado y que está provocando un daño, que la pandemia, producto de que tenemos que estar la gran mayoría de las personas encerrados, obviamente el consumo y la demanda por determinados bienes y servicios ha caído sustancialmente. Entonces la autoridad, consciente de que las empresas no están generando ingresos, les trata de ayudar con una parte. Ese es el tema. Ya. Entendí. O sea, Y la otra, dijiste dos. era, sí, sí, que la otra pregunta decía,
si por ejemplo yo estaba en el gimnasio y estar una hora más en el gimnasio significaba una hora menos de estudio, ¿sí? eso vendría siendo un análisis marginal o... Exactamente. Que de nuevo tiene que ver con los principios de la economía, pero ahora métete en los cuatro primeros, en el cómo el ser humano, el individuo, nosotros, cualquiera de nosotros tomamos las decisiones. Y eso tiene que ver precisamente con el principio que habla de que el ser humano en general, no siempre las decisiones son de vida o muerte, sino que tú estás sacrificando algo en pos de otra cosa. Y en ese caso te dicen, si tú te quedas una hora más en el gimnasio, creo que me dijiste estudiar, renuncias a estudiar esa hora economía para la prueba de mañana. Y por lo Ya, tanto ese es el concepto, o cuál es el concepto que hay implícito. El que está implícito en cualquier decisión, por pequeña que nos parezca, costo de oportunidad. Hoy día, ustedes, 25 alumnos de los 49 que van quedando en el curso, decidieron venir a clase. Me refiero a venir, se conectaron. ¿Y por qué? Porque creyeron que el beneficio de venir a la clase era mayor que el costo de quedarse durmiendo. Los otros 24 pensaron justo al revés. Ellos prefirieron quedarse esta hora durmiendo en vez de conectarse a la clase. ¿Por qué? Porque asumieron que el beneficio de dormir y por lo tanto descansar más y poder estudiar mejor en la tarde eventualmente es mayor que el costo de haber tenido que conectarse. Pero eso es el concepto de marginalista en las decisiones. Y ojo, no se dan cuenta, pero esa condición que después la vamos a formalizar ahora en la unidad número 3 tiene que ver con la condición de óptimo económico del productor. Pero ese óptimo económico hay que trasvasarlo a lo que es la vida. Y la condición de optimalidad dice que el beneficio marginal en el óptimo, el beneficio marginal tiene que ser igual al costo marginal. Cuando yo creo que el beneficio es mayor que el costo, hago algo, no sé qué, hago. Ustedes se conectaron. Cuando yo creo que el costo marginal, el costo de lo que debo sacrificar es mayor que el beneficio que me va a aportar, no lo hago. Ustedes entraron a clase, los otros 24 se quedaron durmiendo, porque tuvieron una percepción justo en contrario en este caso. Pero eso es el concepto de marginalista. ok. Eso era mi pregunta, profe. Gracias. Fue el único que estudió el Benjamín Ramos. Yo tengo una pregunta, El, profe. el único que tiene dudas, Profe, dígame. yo tengo una duda con el principio equimarginal. Eso, Esta pregunta la... lo que estoy No sé. explicando. Sí, es que Dime. esta pregunta la saqué del PINDIC. Dice, ¿por qué no podría cumplirse si la utilidad marginal de consumo de uno o de ambos bienes es creciente? Date cuenta, recuérdate uno de los supuestos axiomas de comportamiento. Piensa un poquito. Yo había pensado que los bienes sustitutos podrían no cumplirse. No, 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 cuidado. Pero piénsalo en el caso de un bien cualquiera. O sea, es que si la utilidad marginal fuera creciente, Sí, entonces la curva ya no sería convexa. sí. Eso si lo quieres ver en un mundo de dos bienes, pero piensa en ¿Mm? uno. Mira, denme un segundo para compartir pantalla. A ver si lo tengo por ahí. ¿Qué están viendo? ¿Ven algo? Todavía nada. Ahí sí, clase de teoría del consumidor. Mira, ¿qué pasaría aquí? En el monito uno, digo, ¿ah? ¿Están viendo tres grafiquitos o no? Sí. Ya, fíjate en el uno. Ahí lo que está pasando es el supuesto de insaciabilidad, ¿te acordáis o no? Ah, entonces estarían en la misma curva de indiferencia. No, cuidado, no es que estarían en la Mm. misma curva de indiferencia, pero si la utilidad marginal fuera creciente, entiéndeme, sígueme. Sí, sí, Si la sí. utilidad marginal fuese creciente, ¿tú estarías dispuesto a renunciar un bien a cambio de otro? No. Si yo fumo, el primer cigarrillo me proporciona 5, yo fumo y tomo café.
Fumo y tomo café. Fumo y tomo café. Primer cigarrillo, 5 útiles. Segundo cigarrillo, 14 útiles. Tercer cigarrillo, 25 útiles. Cuarto cigarrillo, 50 útiles. ¿Yo estaría dispuesto a renunciar a cigarrillos para tomar café? Dado que cada cigarrillo cada vez me da mayor satisfacción. No. No, se violaría el supuesto de insaciabilidad. Ah, ya, profe. Ya. Búscalo por ahí. Porque en este Gracias. caso, según lo que me está diciendo, aquí yo no estoy dispuesto a renunciar a uno a cambio del otro. Aquí quiero ir consumiendo, si te das cuenta, en el monito 1, en el grafiquito a la izquierda. Siempre voy a estar o voy a querer consumir más de ambos. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal es creciente. Y el ser humano por definición es insaciable. Entonces, hasta cuánto debiera consumir? Hasta lo más que pueda, hasta el infinito. En teoría, porque todavía en ese mono no hemos metido la restricción presupuestaria. Pero ahí yo no estaría dispuesto a sustituir uno por otro en el fondo. Porque significa que si yo dejo de el cuarto cigarro, te dije la utilidad marginal que me proporcionó 50. Yo no voy a estar dispuesto a sacrificar 50 útiles para recién tomarme un primer café que me da 5 útiles. Que el segundo café me va a dar 14, el tercero 48, el cuarto 105, ese es otro tema. Pero como el sacrificio que yo debiera hacer en términos de bienestar es cada vez mayor, no estoy dispuesto a renunciar. No estoy dispuesto a sustituir, en el fondo, del uno por el otro. ¿Entiendes o no? Sí, profe. Ya. ¿Qué pasó? ¿Y por qué perdí la cuestión? Dudas. Ay, Profe, dígame. ya yo igual tengo otra. También este es del Pindic. Mira, dice, las entradas para un concierto de rock cuestan $10. Sí. A ese precio, la demanda es significativamente mayor que el número de entradas a la venta. ¿Es el valor o beneficio marginal de una entrada superior, inferior o igual a $10? Piensan. Pensaba con lo del excedente, ¿Ya? ¿sí? Entonces, si tengo un precio significativamente mayor, o ¿No me sea, dijiste, por favor? significativamente mayor el número de entradas a la venta, perdón. O Lo sea, que si yo un estoy, consumidor, claro. lo que yo estoy entendiendo, según lo que me estás leyendo, es que la disposición a pagar, dado que me estás diciendo que la Ujú. demanda es significativamente mayor, lo que yo estoy entendiendo es que me estás diciendo, obviamente, que la valoración marginal por la dotación de... A ver, pensemos en un... ¿Y te dicen a dónde es el concierto? ¿En qué tipo de espacio? No, solo eso. Ah, ya, pero supongamos para hacerla fácil, no sé, por el Movistar Arena, el CURT central del Estadio Nacional, donde frecuentemente se han hecho recitales, o en espacio riesgo, qué sé yo, tienen una capacidad limitada, por lo tanto la oferta está dada. ¿Entiendes ¿Mm? lo que...? Ojo, no Sí, hemos visto la oferta todavía, pero para que lo tengáis claro. La oferta está dada. Tengo 1000 butacas y tengo 1000 butacas. ¿Me entiendes o no? sí, Butacas son los asientos. sí. En los teatros se hablaba de butacas. Listo, tengo 1000 butacas y estoy tarificando como vendedor, como creador, generador, gestor del concierto a $10. Bueno, por lo que yo entiendo que me estás diciendo es que la disposición a pagar por esas 1000 entradas, eventualmente, $30, ¿o no? Por podría ejemplo. ser Mm. mayor que 10. Eso es lo que me estáis Sí, diciendo. Sí, tiene que ver con el concepto de valoración marginal y la diferencia, entonces, entre el valor pagado y la valoración. ¿Y qué es lo que es eso el excedente? el excedente. Significa que el excedente es mayor que cero. Y si lo miráis con los números que me estáis diciendo, 10 y 30, ¿cuánto sería el excedente? 20. 20. Sí. Por ahí tenéis que Ya, buscarle. ya, profe.
¿Dudas, niños? Ahora, por favor, es una recomendación aun cuando ni siquiera lo que debiera ser, pues deberían terminar por darse cuenta. Las pruebas, las pruebas, en general son distintas. Puede que eventualmente y por cuestión de azar, ustedes ya tuvieron análisis estadístico, ¿no? Sí, No, No, profe. ¿no? Ah, entonces no saben lo que es la combinatoria. Bueno, pero ya deben haber visto números factoriales, ¿o no? En las sí, matemáticas. sí, Ya. sí, profe. Bueno, esto tiene que ver con la combinatoria. Puede que por azar le caiga un ejercicio o un comente o un, ¿cómo se llama esto? Una pregunta de test de selección múltiple, perdón, igual a los alumnos, pero en general son distintas. No vayan a cometer la torpeza que me pasó en otra institución, que también tomó una prueba y estaba diseñada con ejercicios escogidos en forma aleatoria, y que dos alumnos, por distracción, por tontera, por lo que sea, me mandaron como respuesta ejercicios que no eran los que le habían caído a ellos. Entonces, cuidado. Ni siquiera debería decirlo porque se van a dar cuenta que es una cuestión aleatoria. Y así pasa con los test de autoevaluación. No es que sean infinitos, pero si nos amparamos en la estadística y en la combinatoria, hasta ayer en la tarde eran 704 alumnos en el curso. Por la probabilidad estadística y la combinatoria, dada la cantidad de preguntas que tenemos dispuestas en la prueba, estadísticamente la probabilidad que existan dos pruebas idénticas es nula, no existe. Como prueba, es decir, como el total, todos los comentes, todos la selección múltiple y los ejercicios que sean idénticos para dos gallos, para dos queridos alumnos, es imposible. Es uno partido por cientos y cientos y cientos de millones. Es decir, de cero, en el límite cero. Pero bueno, dudas, Profe, dígame. yo tengo, o sea, más que nada se me confunde como tal la definición de la elasticidad precio-demanda, la ingreso-demanda, ¿cuál era la otra? Eran tres tipos de elasticidad. La elasticidad precio-demanda cruzada. Eso, Elasticidad consumo-ingreso, elasticidad consumo-ingreso, curva de Engel. Elasticidad consumo-ingreso, curva de Engel. Y eso te permite clasificar los bienes en inferior, neutro o genéricamente superior. ¿Y qué es lo que es eso? La variación de la demanda frente a cambios en el ingreso. Si la demanda aumenta, disminuye o permanece constante. La elasticidad demanda-precio es cuán sensible es la cantidad a lo largo de una curva de demanda, no de Engel, curva de demanda frente a los cambios en el precio. Y te permite discriminar entre una curva de demanda elástica o inelástica. Estoy hablando de lo genérico, ¿eh? En los casos extremos, perfectamente inelástica, relativamente inelástica, de elasticidad unitaria, relativamente elástica, perfectamente elástica. En forma genérica, elástica o inelástica.
Y eso es para una curva de demanda y cómo se relaciona la cantidad con su propio precio. Y la tercera es el coeficiente de elasticidad consumo-precio cruzado. Eso es vincular la demanda de un bien con la variación de precios de otro bien. Estás tratando de relacionar dos bienes. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de determinar cómo es la relación de consumo de la persona, del individuo o del conjunto de individuos frente a esos dos bienes. Y ahí tú puedes discernir si los bienes son sustitutos, no relacionados o complementarios. Café y té, para el común de la gente, sustituto. Café y azúcar, complementario. Café y zapato, no relacionados para mí. Pero eso lo veo variación en la demanda de un bien respecto de cambios en el precio de otro bien. ¿Y cuándo apareció eso? Cuando se deduce la curva de demanda. Al deducir la curva de demanda, recuerde que nos sustentamos en la línea precio-consumo. Curva de Engel, línea ingreso-consumo. ¿Qué relacionaba Engel? Demanda-ingreso. De la línea precio-consumo, a la larga terminamos deduciendo la curva de demanda, que solo relaciona precio-cantidad, y la relación entre bienes, la demanda de un bien con el precio de otro bien. Y eso te permite ver si son sustitutos, complementarios, no relacionados. Curva de Engel permite decir si un bien es inferior, neutro, superior, ultra superior. Y la curva de demanda permite ver relación cantidad-precio, variación porcentual en la cantidad ante una variación porcentual en el precio. Está sobre una misma curva de demanda y determinas el impacto de la variación porcentual del precio en la cantidad. En la cantidad. Las otras dos tienen que ver con la curva de demanda. Si el ingreso cambia, para un bien superior, la demanda aumenta, se mueve hacia la derecha y arriba. Si estamos hablando de un bien superior, si el ingreso disminuye, la demanda disminuye, se mueve hacia la izquierda y abajo. En el caso de elasticidad consumo-precio cruzado, si son sustitutos y el precio del bien Y, por ejemplo, aumenta, la demanda por X aumenta. Al subir el precio de Y, quiero menos de Y, pero como debo satisfacer una cierta necesidad con cualquiera de estos dos bienes, o X o y como quiero menos de Y, tengo que aumentar la demanda por X. La cantidad del uno disminuye y la demanda del otro aumenta, y viceversa. Pero eso es. Ya, Y profe, son muchas gracias. distintos, no se vayan a confundir. Cambia la Sí, foto, sí, ¿eh? El sí. Mati ha dado pena este año en Colo-Colo. Es tremendo jugador, fue tremendo jugador, pero ha dado pena, cámbiala. Oh, profesor, eso no, jamás. El Mati es un ídolo. No, sí fue muy bueno, pero es además que un amor de niño, pero bueno, pero futbolísticamente han dado muy, 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 muy mal. Pero bueno, dudas. Jóvenes, dudas. Nos quedan 14 minutos todavía. Niños, dudas. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe, yo al menos no tengo más dudas.
Jóvenes dudas, no tiene sentido partir con la teoría del productor con 13 minutos. Dudas, Profe, dígame. ¿sabe que estaba viendo un libro y Cap Douglas nos aparecía en la del productor, no la del consumidor? No te entiendo. Dime, Que como la función de Cap Douglas me ¿sí? aparecía en la parte del productor y no en los tipos de bienes del consumidor. Sí, lo que ocurre es que la función tipo Cap-Douglas, en general, en general, permite explicar la gran mayoría de los procesos productivos del mundo real, ¿ah? Es decir, aun cuando es una cuestión matemática y usted me puede decir, pero es un modelo matemático, sí, pero ese modelo matemático, ese tipo de función, explica la gran mayoría de los procesos productivos del mundo real. Y entonces ahí se le nombra y se le hace, y lo tenemos previsto a lo largo de esta unidad, de la unidad 3, hacer algunas deducciones con ella. No obstante, dadas las características, y no tiene por qué saberlo todavía porque no hemos empezado, el modelo formal, el modelo formal matemático, que sustenta la teoría del productor en el largo plazo, es exactamente lo mismo que en la teoría del consumidor. Es el mismo modelo. ¿Se acuerdan cuando vimos Lagrange? Y maximizamos la utilidad sujeto a la restricción de presupuesto. En la teoría del productor vamos a hacer lo mismo, maximizar la producción sujeto a la restricción de presupuesto. Y en ese caso, en la teoría del productor es cuando, por definición, se ocupan las funciones Capk-Douglas. Pero ciertamente, si el modelo formal es el mismo, en la teoría del consumidor también son aplicables las funciones tipo Capk-Douglas. Esa es la particularidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el mundo real, porque en el caso de la teoría del consumidor es un tanto más abstracto, tendríamos que estimar la función de bienestar, las curvas de indiferencia. En la teoría del productor es re clarito porque vamos a decir que el miércoles vamos a empezar, Q es una función que depende de L y K. Y en general los procesos productivos se comportan según una función de producción tipo Kapf-Douglas, porque está probado empíricamente. En el caso de la teoría del consumidor es más abstracto. Se pueden ocupar indudablemente, si son funciones, punto. Basta que sean convexas y ese es el resorte o el soporte que nos proporciona Kapf-Douglas, efectivamente son infinitas, son densas, no se cruzan y vistas desde el origen son convexas. Eso es lo que exigimos, nada más. Por lo tanto, se pueden aplicar en la teoría del consumidor, pero indudablemente. Ya, Es profe, una cuestión muchas gracias. matemática. ¿Sí? No es algo Sí, sí, crucial conceptual, no, es una cuestión matemática. Dudas. Y recuerde que son de la forma, en el caso de la teoría del productor, Q es igual a Q función de L, K igual a L elevado a alfa por K elevado a beta. Punto. Con alfa y beta mayores que cero. Eso es todo. Esa es una función matemática, ¿no? ¿Que explica lo que pasa afuera? Sí, claro, en la teoría del productor con certeza. En la teoría del consumidor es un tanto más abstracta. Habría que empezar a hacer estudio con los individuos. Tú que consumes café y cigarrillo. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuánto estarías dispuesto? Si estás consumiendo 4 cigarrillos y 2 tazas de café, ¿cuánto está? Tendríamos que empezar a simular y podríamos llegar efectivamente a demostrar que el comportamiento mío frente al consumo de café y cigarrillo podría reflejarse por una función tipo Kapf-Douglas. Sí. Lo otro ya está archiprobado en el mundo real. En la teoría del productor, a eso me refiero, que expresan y reflejan lo que ocurre en la mayoría de los procesos productivos. De hecho, lo que puede parecer muy abstracto a nivel de la producción de un país,
a nivel de una producción de un país que tiene que ver con la macroeconomía ya, se puede llegar a verificar que la función de producción de los distintos países es de la forma tipo Camp-Douglas. Chile, en algún minuto, tuvo una función de producción tipo Camp-Douglas y que expresaba que Q, todo lo que se producía en la economía durante un periodo de tiempo era igual a L elevado a 0,5 por K elevado a 0,5. Esa es una función característica de tipo Camp-Douglas y que además tenía otra particularidad, que el grado de la función es 1, es la suma de los exponentes, 0,5 más 0,5. Y en ese caso lo que estaba reflejando ese tipo de función es que la producción nacional era proporcionada en términos porcentuales, 50% se explicaba en un 50% debido al aporte del trabajo y 50% debido al aporte del capital. Si fuesen 0,604, sería un 60% está aportando uno de los factores y un 40% el otro. Y así. Economías más tecnologizadas, es muy probable que el exponente, el coeficiente que aparece elevando al capital sea mayor que 0,5. En países todavía muy artesanales, al contrario, el exponente del trabajo, L por K, L elevado a alfa por K elevado a beta, ese alfa, que es el del trabajo, sea mayor que el 50%, es decir, mayor que 0,5. Pero eso es en el mundo real. Ahora, ese tipo, reitero, y por último, ese tipo de funciones se pueden replicar en la teoría del consumidor con certeza. Una cuestión matemática nomás. ¿Dudas? Jóvenes, señoritas, dudas. Dudas. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Nos quedan 5 minutitos, dudas. Ya, si no hay más dudas, cabros, nos vemos mañana. Estudian, todavía tienen un tiempito, aprovechenlo. Consciente que este no es el único ramo que tienen, pero si lo miran y de manera objetiva, es uno de los que menos le hemos exigido. Bien, hasta mañana, nos vemos. Profe,